Bueno, los que vinieron a la vigilia el viernes saben que empezamos un tema que son tres predicaciones, porque empezamos a mirar el lugar santo. ¿Qué es lo que hay en el lugar santo, en el tabernáculo? ¿Y de qué fue que hablamos el viernes? Del candelero. ¿Ok? Yo no sé si Gaby, tú la pusiste a escuchar la predicación, pero Gaby hoy me regaló un marcador que ella misma lo hizo y lo pintó y todo, y entonces era de la, de la bella a la de la bestia. Y Lumière, ¿se acuerdan que mencioné a Lumière en Sí, así que yo, oye, mira, confirmación de Dios, ¿ok? Así que el viernes hablamos del candelero y dijimos que en el lugar santo habían tres cosas. El candelero, la mesa de los panes de la proposición, ¿y qué más? Y el altar, el incienso. Hoy vamos a hablar de la mesa de los panes de la proposición. Y dice Juan, capítulo 6 y verso 51, Jesús hablando, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y estábamos mencionando el viernes que nada de lo que ha ocurrido en el plan de redención ha ocurrido por casualidad, por improvisación. No fue que Dios creó a Adán y Eva y después que Adán y Eva pecaron, pues Dios dijo, ándate, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo resuelvo esto? Porque las cosas no me salieron tan bien. Dios tenía un plan desde la eternidad. Y todo lo que estaba prescrito por Dios para que ocurriera o para que estuviera en el tabernáculo, tenía el propósito de ir presentándonos un mensaje a manera simbólica, irnos revelando a Cristo. Que todo lo que ocurre y todo lo que hay en el tabernáculo nos revela a Cristo. Amén. Entonces vamos a Éxodo 25. El viernes en Éxodo 25 vimos desde el verso 31 la descripción del candelero, pero ahora vamos a ver desde el verso 23 hasta el 30, porque vamos a ver la mesa para el pan de la proposición. No voy a leerlo completo, voy a leer solo algunos versículos. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Verso 24, y la cubrirás de oro puro. El viernes dijimos que el oro en las escrituras representa ¿qué cosa? La gloria de Dios. Por eso era que todo tenía que estar cubierto de oro. Así que lo cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Entonces sigue la descripción, pero quiero brincar al verso 29 y 30. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará, libaciones eran derramamientos de ofrendas líquidas, con que se libará de oro fino los hará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Así que esta es la manera como estaba constituida la mesa. Vamos entonces ahora a Levítico para ver el asunto del pan. Levítico 24, del 5 al 9.
Levítico 24, del 5 al 9, dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. ¿Qué representan las 12 tortas? Las 12 tribus de Israel, ¿ok? Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Usted ve una réplica de eso, usted ve que eran tortas, no eran hogazas, o sea, esto no eran bollos de pan, así como los que usted va y compra en la panadería, ¿ok? Estos eran unas tortas de panes sin levadura, por eso es que no crecía, ¿ok? Eran tortitas planas, y entonces dice que se iban a poner en 2 hileras, ¿ok? 6 y 6. Y pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Limpiar cada uno de los utensilios y las mesas y todo era trabajo de los sacerdotes. O sea, ellos no le pagaban a una señora que iba allí a hacer limpieza. Esa era la tarea de los sacerdotes, asegurarse de que todo estaba limpio. Sigue diciendo, pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. O sea, no podían pedirlo para llevar. Se lo tenían que comer allí. Esos panes no podían salir del lugar santo. Porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Yo no voy a entrar en demasiado detalle sobre todos estos rituales y todas estas cosas, pero solamente quiero mencionar un par de cositas para que usted entienda con claridad unos conceptos. Los panes de la proposición lo que significa es la presencia, ¿ok? De hecho, Números le llama así, los panes de la presencia, ¿ok? Y cuando menciona que se pondrá sobre ellos incienso y será el pan como perfume, es que estos panes formaban parte de las ofrendas de paz, de las ofrendas de olor fragante. En el Antiguo Testamento habían 2 tipos de ofrendas, las ofrendas de olor fragante y las ofrendas que no eran de olor fragante. Las ofrendas que no eran de olor fragante eran las ofrendas de expiación, que se hacían por causa del pecado para hacer la paz con Dios. Amén. Las ofrendas de olor fragante eran las que se hacían porque ya la paz se había hecho con Dios. Y entonces eran ofrendas de gratitud. Eran ofrendas que reconocían que Dios entonces había hecho la paz con nosotros y no nos había matado, ¿verdad? No nos había dado la condenación y la muerte que nos merecíamos. Y entonces ese es el concepto general de las ofrendas de olor fragante. Por lo tanto, el que los panes de la mesa de la proposición tuvieran incienso para que fueran aromáticos implica que son ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, ofrendas que reconocen que Dios borra el pecado y hace una relación, una conexión con los hombres, ¿ok? Y por último, el concepto de las ofrendas encendidas son ofrendas que tienen un proceso de pasar por fuego. Por eso es que son ofrendas encendidas, ¿ok? Ahora, habiendo explicado esto bien súper rápido, espérate que no lo prendí. Ahora. Ok. La mesa de los panes estaba entonces en el lugar santo, era de madera de acacia, estaba revestida de oro. El oro representa la gloria de Dios. Sobre ella se ponían los 12 panes hechos de flor de harina, cubiertos de incienso, limpio, y el incienso es una figura de la oración intercesora. ¿Ok? Pero no voy a decir nada más del incienso hoy, porque vamos a hablar del altar del incienso el domingo que viene. ¿Ok?
Y los panes estaban allí, ahí dice por 2 semanas, era por 1 semana, así que es un error. Los panes estaban allí por 1 semana, se ponían sábado y estaban toda la semana allí hasta que se pusieran los próximos panes, ¿ok? Y los sacerdotes no comían los panes el día que los ponían. Los sacerdotes se comían los panes cuando se iban a retirar. Sí. Si usted tenía la idea de que los sacerdotes estaban allí y que de momento salía esta bandeja de pan del horno, y entonces los sacerdotes le untaban mantequilla y se lo comían con café. No, eso no era. Los sacerdotes ponían los panes, 6 aquí, 6 acá, y esos panes estaban presentes ahí en el lugar santo toda la semana. A menos que Dios en su poder y su gracia y su misericordia hicieran algo sobrenatural para que esos panes se mantuvieran fresquecitos y blanditos toda la semana y cuando los sacerdotes se los iban a comer estuvieran así bien ricos. La Biblia no dice que eso pasaba, ¿ok? Pues de verdad, como dijo Ricky, cuando los sacerdotes iban a comer esos panes, estaban duros. Estaban duros, no estaban fresquecitos, ¿ok? Así que yo no sé qué era exactamente lo que Dios hacía por misericordia de los sacerdotes, si permitía que por lo menos los panes no se pusieran pelú y verde. ¿Ok? Creo que no, o sea, creo que no, creo que los panes estaban aptos para comer, ¿no? Y recuerden que en el lugar santo no entraba luz de afuera, así que probablemente no les daba ese hongo verde, porque ese hongo verde viene por la luz del sol. ¿Ok? Exacto. Entonces, pues no habían cucarachas ni nada, porque el lugar santo estaba completamente limpio. Exacto. Así que, como no tenían levadura, pues entonces no se fermentaba, pues no se dañaban. Así que vamos a por lo menos estar claros de que los sacerdotes se comían los panes cuando ya los panes estaban de salida, 1 semana después, pero los panes definitivamente tenían que estar aptos para el consumo humano, y los sacerdotes entonces los consumían, ¿ok? Y entonces los sacerdotes representan al creyente que ofrece sacrificios espirituales y que come el pan de vida. ¿Ok? Los sacerdotes comían de pie en señal de reverencia porque estaban en el lugar santo, ¿ok? Estaban en la presencia de Dios y los panes de la proposición eran los panes de la presencia. O sea, aquí hay una representación de que estaban ante la presencia de Dios, así que ellos comían de pie en señal de reverencia y comían juntos en señal de comunión y unidad. O sea, esto no era que llegaban los sacerdotes a hacer sus funciones en el lugar santo y le decían, no, pues come tú adelante porque en lo que yo hago esto otro y después yo me como el mío. No, esto era un ritual, se paraban todos ante la mesa de los panes y comían todos juntos. Y comer el pan que había estado ante la presencia de Dios durante toda esa semana era una figura de Cristo que descendió del Padre y se ofreció para ser alimento espiritual, ¿ok? Siempre tenía que haber
panes sobre la mesa. Esto era un estatuto perpetuo. Siempre tenía que haber panes sobre la mesa. ¿Eh? Ahora, los panes, mira qué linda la mesa de los panes de la proposición. Los panes no eran comida para Dios. Esto es bien importante, porque en otras religiones paganas se ofrecían diferentes alimentos porque ellos entendían que eso era lo que sus dioses se comían. ¿Ok? Se ofrecían inclusive sacrificios humanos para que los dioses se los comieran. ¿Ok? Los panes no se ofrecían porque era el alimento para Dios. Entonces, Dios no necesita alimentarse de nada. A Dios no le da hambre. Amén. Y era un símbolo del pan espiritual de Israel, también llamado el pan de la presencia, y Números lo llama el pan continuo. Así que el sacerdote, la mesa era bajita, el sacerdote entonces hacía este ritual, ponía los panes, los rociaba con incienso para aromatizarlos, y esto se hacía todas las semanas. ¿Okay? Y la obra de Cristo constituye una ofrenda a Dios. Cristo es el pan que se ofrece a Dios. El sacrificio de Cristo es la provisión para la necesidad espiritual del pueblo. ¿Ok? Visto entonces de manera general el concepto de los panes de la mesa de la proposición en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, vamos entonces a Juan 6. Vamos a explicar el verso, desde el verso 25 hasta el 58, pero primero quiero mencionar brevemente cuál es el contexto de este pasaje. En el capítulo 6 de Juan empezamos con un evento milagroso, que es la alimentación de los 5,000. Y en la alimentación de los 5,000, pues ¿qué pasó? Había miles de personas siguiendo a Jesús, escuchando su mensaje. Ya era hora de despedir a esta gente, estaba todo el mundo desmayado, no había un fast food cerca. Y entonces Jesús le dice a los discípulos que hay que resolver este problema, que hay que buscar comida. Lo único que habían eran unos panecitos y unos pescaditos. Se hace la multiplicación, come todo el mundo. No voy a explicar ese milagro en detalle. Y luego entonces Jesús y los discípulos deciden ir cruzando el mar hacia Capernaum. Los discípulos se van en una barca, Jesús se queda del otro lado orando, ocurre una tempestad, Jesús va por allí caminando, ¿okay? En medio de las aguas y en medio de la tempestad. Y al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, estoy en el verso 22, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces, pues la pregunta es, ¿y cómo Jesús llegó aquí? ¿Ok? Si no había ni un jet ski, ¿ok? Nada. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Así que la gente entonces empieza a buscar a Jesús. Y entonces, mire lo que ocurre aquí. Verso 25.
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren lo que Jesús les está diciendo. O sea, ayer por la tarde les llené la panza. Y ustedes se levantaron diciendo, ¿dónde está Jesús para que nos dé el desayuno? ¿Ok? ¿Sí? Cuando entonces pues se dan cuenta de que Jesús está del otro lado, en Capernaum, pues vamos para allá para que entonces nos den el desayuno, porque ya lo que nos comimos ayer pues ya se nos fue. Y Jesús, conociendo el corazón de la gente, les manda ese sablazo. Ustedes no me buscan por las señales que vieron. Ustedes no me buscan porque vieron que de una canastita de panes y peces hubo provisión para miles de personas. Ustedes no me buscan, es más, ustedes ni siquiera se están cuestionando cómo fue que yo llegué del otro lado. Y si no me monté en la barca, ¿no? Ustedes me buscan no por lo que están viendo en mí, es lo que Jesús le dice. Ustedes me buscan por sus intereses personales, por sus necesidades personales. Si bien Dios suple necesidades personales, o sea, yo no estoy diciendo que no, Dios nos provee para nuestras necesidades materiales, para nuestras relaciones, para nuestras necesidades emocionales. Eso no es lo más importante de Dios, eso no es lo más importante de Jesús. Mire qué problema a veces tiene la iglesia predicando el evangelio. Muchas veces la iglesia predicando el evangelio, y todos hemos cometido ese error, en vez de presentarle a la gente a Cristo, le presentamos a lo que Cristo puede hacer por ti. Cómo Cristo te puede sanar si estás enfermo, cómo Cristo te puede suplir si estás en necesidad material, cómo Cristo te puede consolar si estás en tristeza, cómo Cristo puede hacer cosas para tus necesidades, y obviamos o presentamos muy someramente el mensaje medular del evangelio. El mensaje medular del evangelio es que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ninguno va para el cielo, todos nos merecemos la muerte y la condenación eterna. Y el único camino para escapar de esa condenación es aceptar el sacrificio de Cristo mediante el arrepentimiento, mediante la fe y mediante la obediencia a esa fe. Mire que yo no me he tardado 60 segundos diciendo esto. Ese tiene que ser el mensaje de entrada cuando nosotros queremos presentarle a la gente a Cristo. Que después que aceptamos a Cristo y entramos en el reino de la luz, ¿okay? Conecte con la predicación del viernes, y entramos en el reino de la luz, tenemos una relación con Dios y una cercanía con Él, y podemos llamarle Abba Padre, y Él está atento a nuestras necesidades, y nos suple, y nos bendice, y nos saca de los problemas en los que nos metemos. ¿Sí? Pero ese es el resultado de lo primero. ¿Ok? Hay un corito que yo detesto, que se cantaba mucho antes en las calles evangelizando, que decía, ven a Jesús y verás qué feliz tú vas a ser. Si estás enfermo, te sana, te salva, te guarda y te da poder. Y esto era un anuncio de oferta de baratillo. Tú sabes, Pepe Ganga se quedaba chiquitito. Porque lo único que presentaba eran beneficios terrenales. Más nada. Además de que algunos de esos
no son ciertos, ¿ok? O no son siempre ciertos, ¿ok? Porque una cosa es que tú vayas a ser feliz y otra cosa es que tú vayas a tener gozo en medio de las pruebas y las tribulaciones. Amén. Feliz no siempre somos. Que podemos tener un gozo que trasciende a nuestras aflicciones. Sí. Otra cosa. ¿Ok? Por lo tanto, el reproche que Jesús le hace a la gente ahí cuando le dice, mire, ustedes realmente por lo que me buscan es por el beneficio material. Este reproche es bien importante que nosotros siempre lo tengamos presente, pero sobre todo cuando nosotros vamos a evangelizar. Si el sacrificio de Cristo lo único que nos concediera fuera la vida eterna, con eso es suficiente y no nos tiene que dar más nada. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, verso 25 al 29, voy a seguir leyendo, voy al 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo que Jesús les está diciendo es que esto no es por obras, es que esto es por fe. Usted tiene que creer primeramente en el que ha sido enviado por Dios y obviamente pues estaba hablando de Él mismo. Ahora, los judíos tenían la idea de que cuando viniera el Mesías, ese que ellos estaban esperando, cuando viniera el Mesías, una de las señales que el Mesías iba a hacer y que eran distintivos de que este es el Mesías, era que él iba a hacer descender maná del cielo de la misma manera que lo había hecho Moisés. ¿Ok? Y esto era una idea tradicional que ellos tenían. Y entonces, si vamos al verso 30, hasta el 33, ellos entonces le dicen, porque fíjense que Jesús les está diciendo, esto tiene que ver con que ustedes crean al que Dios ha enviado. Y entonces ellos hacen esta pregunta, ¿qué señal haces pues para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y lo que le están preguntando es eso, o sea, danos una señal, la señal que nosotros entendemos que va a ser la señal inequívoca de que tú eres el que nosotros estamos esperando. Y esa señal era, el Antiguo Testamento no lo dice en ningún lado, pero ellos entendían que este libertador, este Mesías venía a cumplir una función semejante a la de Moisés cuando libertó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, y ellos creían que el Mesías iba a hacer descender maná del cielo. La pregunta que ellos le están haciendo es, y enséñanos el maná, dale. ¿Tú eres el que Dios va a enviar? Pues haznos la señal para que te creamos, ¿ok? Y por eso es que la respuesta de Jesús, Jesús como buen judío al fin, sabía de qué señal ellos estaban hablando. ¿Ok? Nosotros los boricuas no, nosotros empezamos a leer qué señal tú haces y Jesús empieza a hablar del maná y qué sé yo, y tú dices, ¿y por qué Jesús empieza a contestarles del maná? Bueno, porque es que entre judíos ellos se entienden. ¿Ok? Jesús sabía que la señal que le estaban pidiendo era que descendiera maná del cielo. Y le y ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y entonces Jesús les dijo, de cierto, os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús le está diciendo, si usted está esperando que yo
truene los dedos y diga, ok, que descienda maná. No, están equivocados. Porque el maná que Moisés le dio no era alimento espiritual, era para la barriga. No era pan del cielo. Pero el Hijo de Dios es el verdadero pan del cielo. ¿Ok? Miren por dónde va la cosa. ¿Ok? Y entonces, del 34 al 40, ellos le dicen, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquí entonces es que Jesús se revela con toda claridad, porque estos no están entendiendo, y se los dice directito, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Cristo les deja saber que Él es el pan de vida y que cuando el pecador viene a Él, recibe vida. Y entonces nunca más tendrá hambre en tanto se siga alimentando de la palabra. Porque fíjense que los panes en la mesa de la proposición, los panes tenían que seguirse poniendo continuamente. Dios pudo haber diseñado de una manera sobrenatural un tipo de pan que se pusiera allí encima y no se dañara nunca y estuviera allí presente perpetuamente. Y hubiera sido el único y mismo pan y todo el mundo hubiera sabido que verdaderamente esta cosa de estar delante de la presencia de Dios era algo sobrenatural, porque ahí hay unos panes que llevan 1000 siglos y no se han dañado. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Dios dio instrucciones de que se dispusieran esos panes ahí y que esos panes se cambiaran, se renovaran, se comieran continuamente. Esto era un acto continuo, recurrente, repetitivo. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos que comer del Señor todo el tiempo. Le voy a decir un secreto para su vida espiritual. Cuando en su vida espiritual usted se siente vacío, es porque usted no está comiendo. Amén. Porque Jesús dijo que Él iba a saciarnos y que el que comiera de Él no volvería a tener hambre. Obviamente nosotros tenemos que seguir haciendo ese ejercicio continuo, como los sacerdotes en el lugar santo comiendo los panes de la mesa de la proposición. Ellos tenían que comerse esos panes todas las semanas. Nosotros tenemos que comer de Él continuamente. Si usted no come, le va a dar hambre. Si usted se siente vacío en su vida espiritual, es porque usted no está comiendo. Pero la buena noticia es que eso se resuelve fácil. Coma. Póngase a comer. Amén. Entonces vamos del verso 41 al 47.
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Por supuesto, para los judíos la idea del pan que desciende del cielo es similar a decir, yo soy el maná. Porque la única vez que ellos vieron pan caer del cielo era el maná. Nosotros no hemos visto pan caer del cielo, ¿verdad? Eso no es parte de nuestra cultura. Pero ellos vieron, sus antepasados, vieron pan caer del cielo. Así que cuando a ellos le decían la idea de pan que bajaba del cielo, pues ¿en qué pensaban? En maná. Jesús, para ellos, para sus oídos, lo que ellos estaban escuchando era a Jesús decir, yo soy el maná. Yo soy el maná. Y entonces ellos decían, pero o sea, ¿no es este el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he venido? Dicen, pero ven acá, pero sí que nosotros vimos a María preñada. Pero es que nosotros sabemos que su papá es José, que su mamá es María, porque lo que pasó de lo del ángel y el embarazo del Espíritu Santo y todas esas cosas, ellos no lo sabían. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que María guardaba estas cosas en su corazón. O sea, María no salió a ponerle en las redes, mira, tú sabes que yo estoy embarazada, pero esto es del Espíritu Santo y el José verdaderamente no es el pai, porque el hijo que está en mi vientre es de... No. Ellos no sabían que José no era el padre. Entonces, pues ellos se cuestionan, ¿cómo este dice que viene del cielo si nosotros conocemos a su papá y a su mamá? Nosotros sabemos de dónde viene. Viene de la relación entre José y María, que quedó preñada y nació este muchacho. Ellos no podían entender, porque en el mundo natural lo que ellos estaban viendo no les era congruente la idea de que Jesús había venido del cielo, ¿ok? Y entonces Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. O sea, Jesús lo que le dice es, dímelo de frente, mano. ¿Qué hacen hablando allá a espaldas mías? Dímelo de frente. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¡Bum! La dejó caer. ¿Ok? Contundente. El que cree en mí tiene vida eterna. Y entonces, del verso 48 al verso 58, dice, yo soy el pan de vida. Vuelve y reitera lo que había dicho hace unos versículos atrás. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, aquí empieza a complicar la cosa. El pan que yo daré es mi carne, yo mismo. Ustedes me tienen que comer a mí. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Señores, lo que Jesús estaba diciendo, la interpretación que ellos hacían era escandalosa. Este nos está hablando de canibalismo. Este tipo nos está hablando de canibalismo, nos está diciendo que la única manera de tener vida eterna es comiéndoselo a él. ¿Ok?
pero ¿cómo que? ¿Sabes? Explícame. ¿Sabes? Los judíos probablemente le decían, si nosotros ni siquiera comemos cerdo, ¿cómo vamos a comernos un ser humano? ¿Ok? Y entonces, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, peor todavía, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que comiere mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, ahí ya los judíos que lo escuchaban estaban con dolor de pecho, diciendo, este tipo está bien loco y lo que está diciendo es una herejía. ¿Ok? No voy a explicar el resto, o sea, no voy a leer el resto, pero lo voy a explicar brevemente. Es por eso que entonces, cuando la gente empezó a escuchar este mensaje, muchos empezaron a irse. Mucha gente dejó de seguir a Jesús por este mensaje. Porque el mensaje en la cruz hace que algunos se acerquen y hace que algunos se alejen. Cuando usted predica la verdad, algunos se van a acercar y otros se van a alejar. Usted va a ganar nuevas relaciones y usted va a perder relaciones. Amén. ¿Okay? Pero el mensaje del Evangelio no se puede ajustar, no se puede adaptar como si esto fuera un mensaje político, ¿ok? Para que mucha gente siga. Lamentablemente, muchas iglesias, y esto no es un fenómeno nuevo, muchas iglesias suavizan el mensaje y lo adornan y lo hacen muy atractivo para que la gente no se sienta amenazada. Y por eso es que estamos ahora con este evangelio inclusivo. Vengan todos, todos son aceptados. Y por eso es que en este momento lo más importante en el mensaje del evangelio es el amor, es la paz. No. Cuando los discípulos entonces le dicen, maestro, la gente se nos está yendo. Después que tú dijiste que había que darte un ñaqui y había que comerte tu carne y beberse tu sangre, la gente se nos empezó a ir, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice? ¿Ustedes se quieren ir? ¿Qué? ¿Que se ofenden? Que se ofenden. Nosotros que vivimos en saturados con la influencia de esta cultura woke, donde todo es ofensivo. Entonces ahora la iglesia no puede decir nada que ofenda a la gente. Señores, pero es que el evangelio, desde el saque, es ofensivo. ¿Por qué? Usted tiene que llegar a algún sitio a predicar el evangelio con un bonchecito de tratado y lo primero que usted va a decirle a la gente es, ¿sabes qué? Tú eres un pecador y te vas a ir para el infierno. Entonces la pregunta de Jesús es esa. Se ofenden. Se ofenden. Pues ¿sabes qué? Se pueden ir también. Se pueden ir también, porque lo que pasa es que la palabra de Dios no cambia. Es la misma, siempre. Por los siglos de los siglos, la palabra de Dios no va a cambiar. Entonces, la respuesta correcta no es ofendernos. La respuesta correcta es arrepentirnos. Amén. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, pues se quieren ir,
Dale, arranca para allá, yo busco discípulos nuevos, no hay problema. Ahí es que Pedro le dice, pero ¿para dónde vamos a ir? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero desde ese momento mucha gente dejó de seguir a Jesús. Y los que le siguieron después de ese mensaje fueron aquellos que, aunque no entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, estaban dispuestos a hacer lo que Jesús les estaba diciendo. Bueno, pues si aquí esto es cuestión de comerse la carne y beberse la sangre de este hombre, yo no sé cómo es que lo vamos a hacer. Pero si eso es lo que él dice, ese es el mensaje de vida eterna. Amén. Aleluya. Pero entonces, aquí hay otra información importante que está implícita. Porque Jesús dice, el que no come mi carne no puede tener vida eterna. En el lugar santo, quienes comían de los panes eran los sacerdotes. El hecho de que nosotros podamos comer o hayamos comido implica que entonces nosotros somos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes. Y los sacerdotes son la figura del creyente que puede alimentarse de Cristo. Amén. Termino entonces explicando esa expresión del verso 45. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Eso era lo que estaba escrito en Isaías 54. Y Jesús hace la siguiente explicación de esa profecía. Él dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Dónde el Padre estaba hablando? El Padre estaba hablando en el tabernáculo. El Padre estaba hablando en todo lo que había y todo lo que se hacía en el tabernáculo. Y Jesús lo que les dice es, todo aquel que pudo oír, todo aquel que pudo entender esa revelación que el Padre estaba dando, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. Si entendiste el tabernáculo, si aprendiste lo que ahí se estaba revelando, ¿qué va a pasar? Viene a mí. El que entiende el tabernáculo, viene a Cristo, es lo que él le está diciendo. El Padre se reveló en el tabernáculo. Y el que entiende el tabernáculo y aprende del tabernáculo, va a responder afirmativamente a la revelación de Cristo. ¿Cuántos lo alaban? Mire, amado, no hay razón. Ricky, ¿qué le hace? Amado, no hay razón para que usted tenga hambre. No hay razón para que usted tenga hambre. Si usted tiene hambre, es porque no está comiendo. Amén. Y si usted reconoce que de verdad tiene hambre y de verdad no está comiendo, yo quiero que hagamos una oración. No tiene que pasar acá. Aquí nadie tiene que enterarse de si usted está desmayado espiritualmente o no. Sí, a mí esa cosa de estar poniendo a la gente a que pasen al frente, a mí eso no me gusta. ¿Ok? A mí me gusta que usted trabaje esta cosa, esté ahí con Dios. Amén. Así que vamos a orar. Si usted se siente vacío, usted no está comiendo. Solo tome la decisión de empezar a comer. Amén. Padre de la gloria. Señor, en este momento queremos darte gracias
por toda la revelación que desde los siglos tú habías estado dando a la humanidad a través de todo lo que había y todo lo que ocurría en el tabernáculo. Y gracias porque tú quisiste revelarle esto al pueblo de Israel y luego, con la venida de Cristo, todas esas profecías, toda esa palabra, todo ese simbolismo llega a su consumación y permite que hoy nosotros podamos comer de tu carne, beber de tu sangre y tener vida eterna. Señor, si hay aquí alguien que a pesar de que te conoce, reconoce que espiritualmente está vacío, Señor, yo te pido que salga de aquí con la disposición de abrir tu palabra todos los días y comer. Y de ir a tu presencia y comer. Si hay alguien que no te conoce, solamente tiene que, en esta sencilla oración, decir: Dios, yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor. Y te pido que seas el alimento para mi alma. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Amén. Amén.